Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos un invitado especial, Francisco Belaunde, un experto en temas internacionales. Bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Una pregunta para calentar motores. ¿Qué hacemos con la total transgresión del derecho internacional? ¿Es legítimo lo que ha pasado con Qatar? Sí, bueno, lamentablemente estamos viendo una violación cada vez mayor del derecho internacional. Israel, digamos, es una sorpresa en el caso de Israel, ¿no? Porque Israel ya digamos, acostumbra a atacar a países que considera que donde hay grupos, ¿no? Que, digamos, atentan contra su seguridad. No olvidemos que, por ejemplo, Israel atacó a Irak hace mucho tiempo, atacó un centro que decían que podía fabricar bombas atómicas, lo mismo hizo en Siria. Y, por supuesto, también atacado últimamente también a otros países donde sospechaba que había gente de Hamas. En la información que se hizo pública, al final decían que Donald Trump le había dado una instrucción a su secretario de Relaciones Exteriores, a su secretario de Estado, de ponerle fin al acuerdo de materia de seguridad que tenía Qatar con Estados Unidos. ¿Esto es posible? Esa es una noticia. ¿Cuándo apareció esta noticia? Porque no estaba enterado de eso. Sí, he visto efectivamente que la reacción de Donald Trump ha sido una reacción, digamos, dubitativa respecto, ¿no? Respecto a lo que se supone que es un aliado, ¿no? Criticó un poco efectivamente el ataque de Israel, pero finalmente dijo, sí, pues hay que acabar, no es mala idea acabar con los líderes de Hamas. Entonces, hay una cosa que es contradictoria, pero esta información que tú me estás dando debe ser solamente del último minuto, porque no Mira, porque uno de los príncipes o principales de Qatar ha declarado que no es cierto que les hayan avisado con anticipación del ataque, como había señalado Donald Trump en sus declaraciones a los medios. Entonces, aquí hay mucha contradicción. Sí, bueno, a ver, eso que tú estás mencionando lo declaró Marco Rubio. Correcto. Debe ser como una reacción como diciendo que los de Qatar, o sea, deben estar molestos porque Qatar de alguna manera está diciendo que Donald Trump ha mentido. Exacto. Eso. Ya, bueno. Bueno, es que eso es, según lo que he podido ver, Estados Unidos, según las informaciones que he podido ver, le avisó a Qatar, pero ya 10 minutos después que había empezado el ataque. O sea, no previamente, sino 10 minutos después, ¿no? Lo cual no es, pues, lo que dijo Donald Trump, que previamente le habían avisado. Entonces, bueno, no me sorprendería, ¿no? Pero sería terrible, porque eso va a afectar la confianza en Estados Unidos, no solamente en Qatar, sino en los países de la región que también son aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Ya los europeos ya no tienen confianza en Estados Unidos, pero ahora van a ser también los países árabes que son aliados de Estados Unidos que van a perder confianza en la alianza con Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una especie, otra vez Estados Unidos lo que hace es digamos, destruir sus propias alianzas. Es una especie de se está autoflagelando o se está, digamos, perjudicando a sí mismo con ese tipo de actitudes. Ya lo hemos visto también con la India, ¿no? Ahora, se ha reservado el derecho Qatar de responder. ¿Esto es meramente una declaración lírica o realmente puede haber una acción militar de parte de Qatar? Lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado porque Qatar en medio de todo es mucho más débil que Israel, ¿no? Entonces, yo veo difícil que ellos puedan de alguna manera replicar militarmente a Israel tras este ataque, ¿no? Porque la respuesta israelí sería solamente devastadora, ¿no? Te lo veo complicado. O sea, en pocas palabras, estamos volviendo a hechos que transgreden totalmente
todo el esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial de darle un orden al mundo, un orden, unas reglas de juego, incluso en el caso de conflictos entre dos países donde hay otros países alrededor. No, sin duda, creo que desde que Donald Trump ha asumido el poder, el derecho internacional público está bajo asedio. Yo como profesor de Derecho Internacional les digo a mis alumnos que a veces me da la impresión de estar enseñando, ¿cómo se llama? Arqueología jurídica, ¿no? Porque bajo Donald Trump está siendo destruido. Felizmente, los demás países sí buscan que el derecho internacional siga prevaleciendo y en particular, por ejemplo, en materia comercial, ¿no? Porque también Donald Trump está violando los tratados comerciales, incluidos con el Perú, por cierto, ¿no? Entonces, los demás países están buscando que de alguna manera prevalezca el derecho internacional, pero también hay otros que pueden aprovechar la ocasión, ¿no? Para hacer, empujar sus intereses, violando el derecho internacional, además con la seguridad que Estados Unidos no se los va a reprochar. Ahora, otro dato que llama la atención es que nunca antes se ha visto tan dividido al mundo árabe. Chiitas y sunitas hoy están cada vez más distantes. Bueno, yo diría que eso ha cambiado, porque últimamente justamente había un acercamiento entre Irán y los países sunitas del Golfo Pérsico. Claro, en parte debido al miedo que tenían los países del Golfo Pérsico a cualquier ataque contra ellos, tanto de Irán directamente como su aliado, los hutíes, ¿no? Entonces, justamente hubo un encuentro hace un par de años entre Irán y Arabia Saudita que fue patrocinado por China, ¿no? Y desde entonces las relaciones han mejorado entre ellos, ¿no? Es más, si mal no recuerdo, creo que Arabia Saudita condenó el ataque de Israel contra Irán, ¿no? Algo que podría ser bastante insólito, pero digamos las relaciones han mejorado, pero evidentemente la rivalidad existe, porque además hay que ver que la rivalidad geopolítica entre Arabia Saudita e Irán es bastante antigua, que es incluso antes del régimen islamista. Ya en la época del Shah de Irán había, por supuesto, una rivalidad geopolítica porque son dos grandes potencias, ¿no? Y obviamente, el caso que llama la atención es el comportamiento de Jordania, por ejemplo, que tiene una relación cercana al pueblo palestino, ¿no? Bueno, que llama la atención ¿en qué sentido? En el sentido de que no se le ve un esfuerzo de neutralidad sorprendente. Ha sido un aliado de Estados Unidos en el afán de encontrar una solución, pero no hay una protesta airada a todo lo que está ocurriendo en Gaza, no hay esa identidad con la acción de la lucha del pueblo palestino, ¿no? Bueno, en realidad ningún país árabe se ha pronunciado de manera firme respecto a lo que está pasando en Gaza. Es una cosa bastante curiosa que llama la atención. Ningún país árabe ha elevado la voz, algunos más o menos, pero que hayan realmente protestado de manera radical respecto a lo que está pasando en Gaza, prácticamente nadie, no he visto ningún país árabe que haya elevado la voz, y eso es muy, pero muy intrigante, ¿no? Me intriga bastante ese silencio de los países árabes respecto a lo que está pasando, de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Egipto, que es uno de los más importantes. Claro, porque aparentemente quieren mantener la relación con Israel y ser mediadores y todo lo demás, pero otros países que no tienen ese papel de mediadores, como Arabia Saudita, por ejemplo, tampoco Emiratos Árabes Unidos. Recién ahora Emiratos ha dicho que anexar el Cisjordania sería una línea roja, pero de Gaza es un mutis casi total. Más aún, Bahrein acaba de recibir al nuevo embajador de Israel, como si no estuviera pasando nada en Gaza. Han habido protestas en Bahrein por eso, pero es increíble que en el contexto de lo que está pasando en Gaza, en Bahrein reciban al nuevo embajador de Israel, o han podido postergar eso, pero no. Ahora, habiendo atacado la casa del mediador, como es el caso de Qatar, ¿qué sentido tiene ahora avanzar en la última propuesta? Prácticamente han malogrado una negociación que tenía una esperanza con la última propuesta que Estados Unidos ha apoyado y que consideró la última. La verdad es que no creo que esa propuesta norteamericana tuviera mucho éxito.
porque de alguna manera implicaba que Hamas entregara todos los rehenes y Hamas para ellos entregar todos los rehenes sin que haya al mismo tiempo un fin de la guerra total y un retiro de Israel, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que Israel no le interesa una paz. Ellos lo que quieren es que el gobierno de Netanyahu quiere continuar con la guerra porque también de alguna manera les sirve internamente, porque él depende del respaldo de grupos de estos partidos, dos partidos extremistas, ¿no? Que lo apoyan y que dijeron que se retiraban si es que había una paz con Hamas. Entonces, yo no creo que vaya a haber una paz, y menos aún ahora, efectivamente, tras este bombardeo en Qatar, ¿no? Pronóstico reservado en este caso. Hablemos un poquito del otro incidente dentro de la guerra con Ucrania. Por primera vez, equipo de guerra, drones, un número considerable, han afectado a Polonia. ¿Esto a dónde puede llevarnos? Bueno, esto es obviamente una provocación por parte de Rusia, ¿no? Que de alguna manera están testeando la reacción europea, ¿no? Están viendo a ver cuáles son las capacidades europeas de responder un ataque de ese tipo, y también seguramente ver cuál es la reacción de Estados Unidos, porque de alguna manera Putin ha visto cómo Donald Trump es muy diferente con él, ¿no? Y en el fondo Donald Trump en el fondo es pro-Putin, ¿no? Y claro, la alianza occidental es muy endeble, sobre todo porque Donald Trump no es un convencido de la OTAN, ¿no? Hay una información que ha trascendido que estos drones eran drones, primero que había otros drones, perdón, de un último ataque de Ucrania a Rusia que han sido abastecidos por Polonia y que en el fondo estaba queriendo Rusia atacar al proveedor. ¿Es eso cierto? Bueno, no he escuchado, o sea, los rusos en principio dijeron que su intención no era atacar a Polonia, ¿no? No he escuchado que ellos dijeran que eso era en todo caso una respuesta. No como respuesta, sino que había un trascendido que Polonia había sido el último facilitador de este tipo de drones que Ucrania lanzó en las últimas horas contra Rusia y que era previsible establecer una relación lógica entre quien había sido un proveedor importante en últimas horas de Ucrania y al mismo tiempo suceda esto, o es un error que tantos drones caigan sobre Polonia. No es un error. Como digo, yo creo que no hay ninguna duda. Es muy poco probable que sea un error. Yo creo que realmente ha sido un acto de provocación ruso, que ya ha sido una respuesta a lo que tú estás mencionando, pero Ucrania hace tiempo que está bombardeando a Rusia, ¿no? Sería raro que recién ahora, porque Polonia eventualmente... Pero hay una línea muy delgada entre quien suministra equipo de guerra y quienes los están usando. El problema, la diferencia con antes, mi estimado Francisco, es que antes, a todas luces, el principal soporte era Estados Unidos. En cambio, ahora están recibiendo apoyo de distintos países de Europa porque Estados Unidos ya no actúa con la misma facilidad que antes. Ahora está cobrando cada equipo militar, cada arma, cada misil que está entregando a Ucrania con la cuenta, la chequera de países integrantes de la OTAN, países europeos. Entonces ha cambiado un poco la mecánica de suministro de armas o de misiles específicamente. No, de acuerdo, pero los drones que tiene Ucrania son drones ucranianos. Ellos mismos, digamos, son grandes, han entrado mucho a la industria del dron, y no solo eso, incluso ahora tienen su propio misil crucero que lo están también, que se llama Flamingo, que lo están también enviando contra Rusia. Hace tiempo que los ucranianos se han metido en el negocio del dron muchísimo. Bien, ellos están recibiendo de Europa, están recibiendo otro tipo de armas, como, bueno, armas antiaéreas, pero también, blindados o cosas por el estilo, o aviones, ¿no? Pero en temas de drones, Yo he escuchado a un general retirado español hablando de la manera como Ucrania
tiene su sistema logístico militar, prácticamente es un cóctel híbrido, donde tiene lo que tú señalas, la producción propia, pero todavía no alcanza la escala necesaria, entonces se abastece del apoyo de países vecinos que están ayudando tanto en dinero como en especies. No, claro, incluso Alemania ha dicho que ha anunciado, ¿no?, que va a hacer un gran esfuerzo para producir drones para Ucrania, ¿no? Entonces sí, obviamente reciben apoyo. Es más, ahora Europa es el mayor proveedor de ayuda para Ucrania, porque ahora Estados Unidos, como Donald Trump es una persona que en el fondo no simpatiza con Ucrania y tiene más bien una simpatía con Putin, ha dicho que en todo caso el apoyo a Ucrania no va a ser gratis, como tú decías efectivamente, y se lo va a cobrar. Entonces ahora más bien es Europa que está comprando armas a Estados Unidos, ¿no?, para dárselas después a Ucrania, ¿no? Ambos conflictos ambos conflictos están yendo a un cuadro de agravamiento más que de mejora, ¿es así? Sí, sin duda. La cosa está escalando lamentablemente. Y lo peor de todo en el caso de Gaza es que hay una política que muchos especialistas en genocidio han declarado que es un genocidio, e incluso judíos especialistas en holocausto. Había una asociación de especialistas en genocidio que han declarado oficialmente que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, ¿no? Entonces, sí, eso es lo más grave, es eso, ¿no? Porque digamos lo que está pasando en Gaza, y después también, por supuesto, los bombardeos a civiles en Ucrania, ¿no? Porque por lo menos Ucrania, cuando ataca a Rusia, no son objetivos civiles. En cambio, Rusia sí está bombardeando a civiles directamente, y eso es, por supuesto, gravísimo, más allá, por supuesto, del hecho de la invasión, que es una clara violación del derecho internacional. Perdón, creo haber entendido, ¿es Rusia quien ataca más civiles o es Israel quien ataca más civiles? No, los dos. No, yo me refería que Ucrania cuando Ucrania bombardea a Rusia, bombardea más bien, no bombardea civiles. Eso no es exacto, porque yo tengo información de muertos y heridos en el lado ruso, producto de ataques de Ucrania. Lo que pasa es que ahí la prensa no, porque claro, el agresor es Rusia, pero ha habido heridos, incluso en un número menor, pero ha habido personas lesionadas, personas civiles, sobre todo en la zona de frontera entre Ucrania y Rusia. No, bueno, obviamente ha habido un ataque, ha habido una incursión de Ucrania y evidentemente han habido civiles seguramente afectados, pero digamos, no sé dónde has sacado tú esa información que en general que Ucrania está bombardeando civiles. Yo la información que tengo es absolutamente contraria, y que efectivamente en el caso del ataque de Ucrania en Kursk, seguramente han habido civiles, en la zona fronteriza también, ¿cómo se llama? Pero eso es bastante marginal respecto de lo que... Correcto, es mucho menor que la forma intensa como ataca a Rusia, porque Rusia, estamos hablando de una potencia mundial, con una industria militar que es semejante a toda Europa, e incluso Europa no alcanza la producción que tiene Rusia en este momento. No, claro, pero el hecho de que sea una potencia no es una razón para validar los bombardeos a civiles. No, pero nos referimos a capacidad operativa, capacidad militar. No, efectivamente, bueno, Rusia tiene una capacidad muy grande, ¿no? Efectivamente, sí, es una potencia, evidentemente, ¿no? Y Europa, justamente, por eso que hay en esta parte, en estos momentos Europa está haciendo un gran esfuerzo para rearmarse, ¿no? No va a ser fácil porque además implica grandes montos que en estos momentos muchos países europeos están con problemas fiscales y de deuda. Van a tener que endeudarse más aún para poder rearmarse, ¿no? Y eso está generando serios problemas, por ejemplo, en Francia, ¿no? Francia es un país ya sumamente endeudado y va a tener que hacer un gran esfuerzo también para rearmarse, ¿no? Pero el primer ministro francés está hablando de preparar a Francia para la guerra. Bueno, es que lógicamente, como se dice, prepárate para la guerra para que no ocurra, ¿no? Es una frase antigua. Prepárate para la guerra para evitarla, ¿no? Entonces, efectivamente, es lo que ahora no se quiere repetir lo que pasó en los años 30, ¿no? Donde al final no se armaron lo suficiente y más bien buscaron apaciguar a Hitler y al final se produjo la guerra, como decía Churchill, ¿no? Cuando se firmó lo de
lo de Múnich, dijo y quisieron evitar la guerra y al final tuvieron la guerra, pero perdieron la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, tienen que armarse para eventualmente evitar una guerra, ¿no? En Alemania está siendo muy impopular el llamado a la conscripción militar, que está pidiéndose en un primer momento voluntaria, pero están hablando de que en algún momento va a ser obligatorio de nuevo. Sí, efectivamente van a necesitar algunas decenas de miles, no sé si 60.000 o 70.000, van a tener que reclutar en los próximos años, ¿no? Porque claro, para que, digamos, tengan un ejército que sea suficientemente sólido, y entonces sí, se habla de esa posibilidad, porque no hay que olvidar que en casi toda Europa, como en casi todo el mundo, ya no existe servicio militar, ¿no? Y ahora, pues, con lo que está pasando, algunos van a tener que regresar nuevamente a eso, ¿no? A restablecer el servicio militar, y en el caso alemán, claramente a eso apuntan, ¿no? Estamos lejos, pero no tanto, de estas dos guerras porque hay una inflación global que es producto de la guerra, hay una incertidumbre, hay un cuadro de inestabilidad en el mundo, que todas son consecuencias de estos conflictos latentes. Perú, en tu opinión, ¿qué debe hacer? ¿Debe de acelerar el esfuerzo de devolverle capacidad disuasiva a sus Fuerzas Armadas? ¿Debe reforzar una política equidistante con Beijing y con Washington? ¿Cuáles serían los consejos principales en este escenario tan imprevisible? Mira, yo creo que el Perú está haciendo lo que hay que hacer en el sentido que hay que mantener una equidistancia justamente entre Estados Unidos, China, ¿no? No tomar partido, porque ambos son socios muy importantes, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que por ahí creo que se está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Lo que sí me preocupa un poco es, creo que acá el problema del Perú en estos momentos, como de los países vecinos, el principal problema es el crimen organizado. Y yo creo que la mayor inversión que el Perú tiene que hacer en estos momentos, incluso más que comprar aviones, es realmente invertir en la lucha contra el crimen organizado. Creo que ese es el principal punto, porque al final eso es lo que podría hacer que el Perú se pueda volver un Estado fallido, según los términos utilizados por la señora Boluarte cuando habló de Bolivia, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de un Estado fallido, no solamente en el Perú, sino en otros países. ¿No te ha llamado la atención que Perú no sea convocado a este documento que ha firmado Rubio con algunos países latinoamericanos en lucha contra las bandas organizadas, el crimen organizado, el narcotráfico? Sí, me ha llamado la atención. Me llamó la atención porque efectivamente todos estos países han declarado, ¿no? Han declarado al Cártel de los Soles como grupo terrorista. Es una manera de Estados Unidos como de ir preparando el terreno diplomático a un posible ataque contra Venezuela, ¿no? Pero me llama la atención que efectivamente, no sé si el gobierno peruano no haya sido convocado o discretamente dijo que no lo iba a hacer y que sea más bien el Congreso, ¿no? El que ha emitido una declaración en ese sentido. Pero sí me llama la atención efectivamente que el Perú no haya declarado el Cártel de los Soles como un grupo terrorista como han hecho algunos otros países. Sí, me llama la atención. Perú es visto con reserva por algunas naciones hoy, no obstante tener una política diferente, la de Castillo a la de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, a ver, para Donald Trump que el Perú sea criticado por el tema de derechos humanos y cosas por el estilo, no creo que le preocupe, ¿no? En todo caso, le preocuparía más bien la relación estrecha que tenemos con China, ¿no? Posiblemente eso sí le preocupa mucho más a Donald Trump, ¿no? Pero finalmente, todos los países, bueno, ahora cuando uno mira quiénes han declarado como al Cártel de los Soles como grupo terrorista, ha sido Ecuador, que tiene también vínculos con China, tal vez menos que los del Perú. También está Paraguay, que sigue manteniendo relaciones con Taiwán. Argentina, claro, el señor Milei evidentemente hace lo que Donald Trump hace, ¿no? Parece un imitador. Pero efectivamente, bueno, Chile no se va a meter en eso, tampoco Brasil, no hay muchos, pero sí, el Perú está en una posición, es interesante, ¿no? Porque el Perú no es Bolivia, no es Chile, no es Brasil. El Perú quiere aparecer como un país ahora que se podría decir a uno que más bien de derecha, ¿no? Porque parece que es la alianza,
pero al mismo tiempo aliado pues dentro de Perú a gente más bien de izquierda, o algún tipo de acuerdo tendrá, me imagino, con este señor Cerrón o algo por el estilo, no sabemos muy bien. Sí, pues el Perú es un híbrido, aparentemente, me parece, para Estados Unidos lo debe ver como un país un poquito híbrido. Híbrido y vulnerable. Y vulnerable, claro, vulnerable, ¿no? Claro. Francisco, muchísimas gracias. Habrá pronto otra oportunidad de compartir con quienes nos están viendo tus conocimientos y el monitoreo de un tema tan delicado para el presente y futuro del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y hasta la otra oportunidad. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.